disposiciones legales vigentes. Eso es todo, presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Javier Leigue. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludarlo a usted. Buenas noches, y por su intermedio a los colegas presentes. Presidente, yo fui una de las personas que en la extensión en grande se quedó sin hablar, y es la primera vez que estoy con el uso de la palabra en este tratamiento de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, por lo cual le pido a usted y por intermedio de los colegas que por favor me permitan hacer un análisis en grande de esta ley, que se refiere al título que estamos tratando, al título sexto del régimen económico financiero. Así también, presidente, disculpe, voy a tomar asiento para estar un poco más cómodo. Le hago recuerdo a usted, presidente, que en la carta que le llevamos al presidente del Estado, como le hicimos llegar también a su persona, está la propuesta en los artículos 104, 106, 108, 116 y 118, que no lo deberíamos de tocar ahorita y dejarlo para lo posterior. Presidente, yo quisiera hablar un poco sobre lo que yo lo he denominado la transparencia de las cuentas del Estado. En estos días he preparado con un grupo de conocedores en el tema sobre cómo está la economía fiscal nacional y los gastos del gobierno. Todas las acciones estrictamente políticas del gobierno son distractivas del principal problema, que es la frágil economía fiscal por la reducción del 45% de ingresos de hidrocarburos, y las nuevas autoridades tendrán serios problemas para cumplir con los planes operativos y la ejecución de la inversión pública en las 11 autonomías indígenas originarias campesinas, los 326 gobiernos autónomos municipales y las 9 gobernaciones autónomas departamentales. Queremos saber cómo está funcionando el Estado plurinacional y en qué se gastaron 50.000 millones de dólares en 4 años de gobierno, equivalente al gasto de 15 años de gobiernos anteriores. Con referencia al gasto público de 2006 a 2009, en el presupuesto general de la Nación de 2005 se consignaban 40.543 millones de bolivianos, y en 2010 subió a 105.964 millones de bolivianos, un incremento del gasto, presidente, del 160%. A pesar de este incremento, Bolivia sigue tan o más pobre que antes. No tenemos mejor salud o mejor educación, faltan ítems de médicos y profesores para atender a la población boliviana. Presidente, los sueldos y jornales en 2006 alcanzaban a una suma de bolivianos 8.074 millones y se incrementó en bolivianos 15.018 millones. Este fue un aumento en sueldos en 4 años del 86%. En lo que se refiere a bienes y servicios, gastos en viajes, consultorías, publicidad, servicios básicos, alquileres, etcétera, en 4 años el gobierno ha incrementado en 700% estas cuentas. Este dato es dramático. Los gastos en pasajes, viáticos, alquileres, asesorías, consultorías, publicidad, o sea, bienes y servicios, pasa de bolivianos 4.540 millones en 2005 a bolivianos 33.414 millones. Una subida excepcional no justificada en los gastos de operación del sector público en 4 años. Presidente, el salario básico en 2005 se fijaba en 440 bolivianos, y si se aplicaría el mismo aumento de los gastos del 700%, en el 2010 el nuevo salario mínimo nacional
estaría bordeando los bolivianos 3.080. Sin embargo, en este momento solo llega a bolivianos 679. El monto programado de estos gastos corrientes de funcionamiento duplica el de los sueldos y jornales y es una de las causas por qué no se puede incrementar más del 5% del último incremento salarial. Si se bajaran estos gastos, por supuesto, el aumento podría ser mayor para los trabajadores públicos, ya sean estos maestros, médicos, enfermeras y otros niveles de la Policía y Fuerzas Armadas. Con relación, Presidenta, a la deuda pública, externa e interna, con un aumento de ingresos de 160%, el gobierno tenía la posibilidad de reducir o mantener la deuda pública para ahorrar en intereses, pero sucedió lo contrario. La deuda interna subió aproximadamente 150% y en el presupuesto general de la Nación en 2008 se programó un interés de bolivianos 3.178 millones, aproximadamente 454 millones de dólares. Esto es algo así como poco menos de $1,5 millones al día, presidente, que el Estado tiene que pagar en intereses. En los intereses de la deuda interna se programó pagar 885 millones de dólares entre 2008 y 2009, suma que permitiría pagar 4 años de la renta dignidad y hubiera permitido liberar recursos destinados a programas y proyectos de inversión pública. Presidente, también nos preocupa la creciente deuda que tenemos con la República de Venezuela. Esto conocemos que es por la importación de hidrocarburos, deuda que pagaremos todos los bolivianos y las generaciones futuras. Presidente, un poco sobre el sector hidrocarburo, que es una de las principales fuentes de ingresos para el Estado. Entre 2008 y 2010, los ingresos por hidrocarburos cayeron en un 45%, afectando negativamente los ingresos de universidades, municipios y prefecturas. Conocemos, por supuesto, que esto fue por la caída del precio internacional y así también porque la producción bajó. Nos preocupa el tema que haya sido porque bajó la producción. Lo paradójico, sí, presidente, es que antes de 2006 el país era productor y abastecedor de la mayor parte de los productos derivados del petróleo en el mercado interno y ahora, después de 4 años, nos convertimos en un país importador de los derivados, alcanzando a más de 450 millones de dólares, originando colas para comprar hidrocarburos y así también desabasteciendo el sector productivo e industrial del país. Presidente, aquí también tengo unos cuadros que hablan sobre los recortes presupuestarios tanto de universidades, municipios y prefecturas. Por ejemplo, en la gestión 2009-2010, las universidades públicas tuvieron un recorte presupuestario tanto por coparticipación como por IDH de 387 millones de bolivianos. La universidad que tuvo el mayor recorte en total, como dije, de coparticipación e IDH fue la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con un recorte de 83.33 millones de bolivianos. En el tema de las prefecturas de 2009-2010, las prefecturas han sufrido un recorte de IDH y regalías, de nuevo, disculpen que sea redundante, de 1.844 millones de bolivianos. Esto significa un recorte del 37% del presupuesto. Disculpen, anteriormente en las universidades representaba el 26% del recorte. Siguiendo con las prefecturas, la prefectura que ha tenido un mayor recorte, presidente, ha sido la prefectura de Tarija, con un recorte de 595 millones de bolivianos, y la sigue la prefectura de Potosí,
con un recorte total de 408 millones de bolivianos. Por si acaso, esta fuente es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Continuando, presidente, con los recortes y ahora hablando de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales en el recorte por coparticipación e IDH ha sido un total de 1.812 millones de bolivianos, que representa un recorte del 26% de su presupuesto. La prefectura que tuvo los gobiernos municipales que tuvieron el mayor recorte se encuentran en el departamento de La Paz, con un recorte de bolivianos 381 millones. Es así, presidente, y para terminar esta parte de la exposición, que como bolivianos necesitamos transparentar las cuentas y así también tener una apertura total en lo que se refiere especialmente a los gastos corrientes, que es lo que más preocupa. Así también, presidente, como buen boliviano y además nacido el 16 de julio, con la fecha que convivo hace 39 años, quiero rendir un homenaje a los hermanos Chucuta, a los hermanos paceños por los 201 años del grito libertario. Y de la ley. Y así también, presidente, no lo dijeron antes, y yo tengo aquí unos pequeños extractos de lo que fue la proclama del 16 de julio, que dice lo siguiente: desde tiempo atrás que se reunían clandestinamente los revolucionarios paceños, se daban ya los últimos toques a una sublevación cuidadosamente preparada que finalmente estalló en la tarde del 16 de julio de 1809, aprovechando la tradicional celebración de la festividad de la Virgen del Carmen. A eso de las 7 de la noche, cuando se realizaba la procesión por la Virgen del Carmen, los revolucionarios tomaron el cuartel de veteranos, pidieron cabildo abierto y depusieron al gobernador Tadeo Dávila, al obispo Remigio de la Santa y Ortega, y organizaron una junta tuitiva cuya presidencia y jefatura de las tropas se encomendó al patriota Pedro Domingo Murillo. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias.